voy a hablar en esta ocasión sobre la Convención para prevenir, atender y supuestamente resolver el problema de la violencia contra las mujeres, más conocida Convención de Belém do Pará por haberse firmado en esa ciudad brasileña en 1994. Llamo la atención sobre el año porque es hasta 1994 que en los ámbitos internacionales y particularmente en el ámbito regional nos percatamos de que pues existe un grave problema de violencia contra las mujeres, mismo que había estado aceptado como algo culturalmente vigente en nuestras sociedades, sobre todo en la violencia familiar. La Convención de Belém do Pará fue planteada en el ámbito latinoamericano como un compromiso político para luchar contra la violencia contra las mujeres. Es importantísimo esta convención porque es la primera vez que se considera que la violencia contra las mujeres es una violación de sus derechos humanos. En este tratado se ha dado la pauta para posteriormente en cada uno de los países y particularmente me quiero referir a México, establecer todo un marco jurídico en contra de la violencia contra las mujeres. Se consideró entonces que había tres tipos de violencia: la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica. Y estas violencias se podían dar en la vida privada, y esto también es un elemento muy importante porque la violación de los derechos humanos se consideraba solamente cuando era el Estado quien participaba con algún acto en contra de un particular. En este caso, pues la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres es un particular el que ejerce esa violencia violando los derechos de las mujeres, un esposo, un padre, un hermano que ejerce violencia contra las mujeres de esa familia. La convención también establece, por supuesto, la violación de los derechos de las mujeres en la vida pública y otro tercer aspecto que es muy importante, que es la violación de derechos humanos de las mujeres por violencia perpetrados o tolerados por el Estado. Esto también resulta muy importante porque muchas veces las autoridades no toman las actividades conducentes a evitar esa violencia contra las mujeres, y en ese sentido pues tendrían la obligación o tienen la obligación de hacerlo, y que dio lugar, por supuesto, a muchas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el que se analizan las violaciones a derechos de las mujeres por violencia, y en las cuales se puede considerar que el Estado, o se debe considerar al Estado, que no ha cumplido con la obligación de proteger a las mujeres adecuadamente. Creo que es muy importante llamar a cuentas al Estado mexicano por las violaciones que se cometen en proteger adecuadamente a las mujeres en un país como el nuestro, que lejos de ver disminuida la violencia contra las mujeres, vemos que cada vez está acrecentando más. Hay otro aspecto que creo que no se ha atendido cabalmente, que es el aspecto educativo. La violencia contra las mujeres es un asunto culturalmente admitido por las sociedades. Esta violencia se puede erradicar pues con un programa de educación sólido que muestre otras formas de resolver la problemática entre las personas, y sobre todo entre las personas que conforman el núcleo familiar, para entender que la resolución de conflictos se puede hacer por muchas vías diferentes a las de la violencia.